Casa de Paz TV, instituciones y corazones que están cambiando el mundo. Hola, bienvenidos a nuestro programa Casa de Paz TV, instituciones y corazones que están cambiando el mundo. Hoy nos encontramos con un corazón terco, fuerte, que ha batallado contra todo lo que se ha encontrado de dificultad para lograr un propósito maravilloso, ser un maravilloso escritor colombiano que ha escrito unos libros muy importantes que ojalá cada uno de ustedes conozca y lea para tener un maravilloso aprendizaje. Bienvenido, Antonio Ortiz, ¿cómo estás? Bienvenido a Casa de Paz. Muy amables por invitarme, encantado de estar en Casa de Paz. Qué maravilla. Escritor, docente de filosofía, de literatura. Cuéntanos un poquito de esa historia de tu vida. Naces en Estados Unidos, vienes a Colombia como docente. ¿Cómo ha sido ese recorrido? Bueno, ha sido bien largo y bien ganancioso, diría yo, para toda mi vida, porque tuve una infancia un poco difícil, porque soy el menor de cuatro, pero yo nací ya cuando mis hermanos eran preadolescentes y adolescentes. Entonces, imagínate un bebé que llega a interrumpir esa adolescencia, es muy difícil. Mis papás, pues, lógicamente trabajaban y, pues, o sea, no tenían como tiempo para llevarme al parque y a esa clase de cosas. Entonces, me tocó empezar a crecer en solitario. Cuando aprendí a leer, leía los libros que le tocaban a mis hermanos, que eran, bueno, los libros ya de, digamos, no sé, El viejo y el mar, no sé, Crónica de una muerte anunciada, digamos, una cosa así, como libros de ese estilo, y pues lógicamente era muy pequeño, entonces fantaseaba con esa clase de historias y de cosas, y la literatura me hizo aislar un poquito pues de la gente que yo conocía, de mis compañeros de estudio. Entonces fue un niño que al comienzo tuvo problemas de bullying, porque yo me inventaba mis propias historias y se las contaba a niños que eran mayores, y ellos pues veían que yo como que tenía algún problema, que era loco, y así llegué a la adolescencia, pues aislado un poquito. Y ya después, cuando empecé a ser como no el genio del salón, pero sí era como el que más leía. Como el ñoño. Sí, entonces ahí sí mucha gente se me acercó por el interés de las tareas, de los grupos, y ahí empecé a tener un poquito de vida social, digámoslo así. Me utilizaban. Inclusive yo lo primero que empecé a escribir fue poesía, y hacía poesía para las niñas que me gustaban. Y alguna vez me pasó que una niña, un amigo que era muy buen amigo, me pidió el favor de que le escribiera una poesía para la niña que a él le gustaba, que era la misma que a mí me gustaba, pero que él no sabía, y yo le escribí el poema, y ella cayó encantadísima con él. Gracias a tu poema. Claro, porque yo se lo escribí con todo el amor del mundo, y entonces ahí paré, no más poesía, decidí que no más. Y de ahí ya empecé pues a relacionarme un poquito más con la gente. La literatura, yo tenía mucha ira dentro de mí, no sé por qué, la verdad. Y entonces llegó un profesor que realmente yo no me acuerdo ni siquiera qué era lo que me enseñaba, pero fue el primer profesor que me escuchó, el que me preguntó por qué me sentía como me sentía, el que me dijo que yo tenía habilidades para diferentes cosas, y el que me dio confianza y responsabilidades. Y cuando eso pasó, toda esa ira que yo tenía en contra, yo compraba peleas, es decir, a mí no me importaba qué tan grande fuera, yo iba y le pegaba. Entonces, o me pegaban también, ¿no? Entonces terminé siendo, no sé, casi un sociópata, y muy introvertido. Pero ya después este profesor me ayudó a canalizar toda esa ira a través de la literatura. Y ahí es donde él descubre que yo tengo como la capacidad para enseñarle a la gente, y me ayuda, y así es que me dan una beca para estudiar literatura inglesa, y gracias a él pude llegar digamos, a tener una buena universidad. Y cuando me vuelvo profesor, pues yo quise ser ese profesor que yo nunca, o sea, que tuve solamente hasta ese momento. Claro, claro. Fue eso.
Y entonces empecé a escuchar a los adolescentes. Sentarme a escucharlos. Adolescentes. Sí, Te has especializado en ser profesor de literatura inglesa para los adolescentes y de ahí nace este recorrido increíble de Antonio. Rescato de tu historia un poco el tema de la soledad. ¿Por qué hoy en día los jóvenes, inclusive también los adultos, temen tanto a la soledad? Vemos la soledad como una amenaza. Dijiste que vivías un poco como en solitario. ¿Cómo pueden los jóvenes que quizá no tengan esa personalidad abierta, extrovertida, sociable, tomar ventaja de su soledad y cómo pueden aprovechar la soledad no como una amenaza, sino como algo que los empodera? Bueno, yo te cuento que ir a un sitio donde uno, por ejemplo, así como Casa de Paz, en donde uno se pueda desconectar de absolutamente todo, es supremamente importante. Los seres humanos necesitamos estar solos de vez en cuando. Y creo que ahora mucho más con toda la tecnología y las ciudades en las que vivimos, pues que se vuelven cada vez más caóticas. Entonces a veces necesitamos acallar ese torbellino que tenemos en la cabeza y en el alma y empezar a tratar de pensar claramente. Yo creo que un encuentro con Dios en el Cabo de la Vela, acompañando un grupo de adolescentes. Me habían dicho que los amaneceres eran algo espectaculares. Y dormimos, me acuerdo que dormíamos en hamacas, y un día yo me levanté temprano con otros muchachos porque queríamos tomarle fotografías. Nuestra intención era tomar la fotografía espectacular del amanecer. Pero pues tú te sientas ahí y empiezas a ver, realmente es indescriptible la belleza del mar, primero porque ahí o sea, el viento va como en contra de las olas, o sea, no hay oleaje. Entonces ese silencio que hay ahí con el amanecer fue algo muy bonito. Y eso me dio digamos como la idea de que todos de alguna manera necesitamos acallar eso. Y lo que yo le daría consejo a los adolescentes e inclusive a los adultos es que estar solo no significa no tener compañía, significa el poder estar con uno mismo, reflexionando acerca de sus problemas y tratando de encontrar solución a toda esa clase de cosas. Ver las cosas desde otra perspectiva, no encasillarse en que si yo tengo 100 o como dice Roberto Carlos, 1.000.000 de amigos, pues no me sirve. O sea, yo puedo tener 1.000 amigos en Facebook, pero ¿cuántos de esos realmente son mis amigos? Entonces no se trata de no tener gente alrededor, se trata de que yo puedo estar solo en un momento con mis pensamientos. Desconectémonos un poquito de la televisión, de ciertas cosas y empecemos a pensar, a reflexionar. Por eso, fíjate que las culturas orientales casi siempre hacen todo esto del yoga y meditación y realmente eso encuentra tranquilidad. Así es. Antonio Ortiz, escritor, desde su juventud vive en reflexión, en soledad y es ahí en donde escribe sus mejores historias. Continuamos recorriendo la vida de Antonio, profesor de literatura inglesa, quien ha estado al lado de muchos adolescentes, conociendo sus corazones, sus dolencias. Y es desde ahí, desde donde él escribe una historia, su primer libro. Cuéntanos de esa primera experiencia de tu primer libro que ha sido escrita con tanta dificultad, pero que ha llenado ya tantas bibliotecas en Colombia. Ojalá, sí. Maleducada, la historia de una generación perdida. Es un libro que nace porque yo tengo la necesidad de contar una historia que pueda impactar a las demás personas. Al comienzo era una historia en donde un profesor recibía los diarios de una niña y digamos que le daba por investigar qué había pasado con esa niña y escribía la historia. Después me parecía muy policíaca, entonces lo cambié y dije, ¿qué tal si la niña misma cuenta la historia, pero desde su coma? Pero es una historia real. Es una historia real. No era ficción. No, no es nada ficción. Esa historia nace porque más o menos en 2010 yo estoy escribiendo una obra de teatro para los
para los muchachos que tenía en un colegio en Bogotá, y me encuentro íbamos para una convivencia de ese colegio en Santa Marta, y en el avión me encuentro con el padre de esta niña, que pues nos conocíamos porque es exalumna, y me empieza a hablar, me dice: ¿qué estás haciendo? Y yo le digo: no, estoy haciendo esta obra. Y me dice: ¿y por qué no escribes la historia de mi hija? Entonces yo le dije: pero para una obra de teatro. Y me dijo: no, escribe un libro. Entonces yo le dije: bueno, sí, es chévere un libro. Entonces me dice: no, yo lo que quiero es que ojalá saliera un libro sobre esa historia, para que no volviera a suceder jamás eso, para que por lo menos si podemos salvar a una persona, con eso ya es suficiente. Y entonces él me dice: no, yo te envío todas las cosas. Y dije: no, un libro, eso es complicadísimo, escribirlo, y bueno, ¿y cómo voy yo a una editorial? Y no sabía todo el cuento de esto. Entonces yo le dije que sí, como cuando tú te encuentras con alguien y nos tomamos un café, sí, un día de estos. Y al mes me volvió a llamar y me dijo: oye, mira, ya te tengo absolutamente todo, entonces, para que nos encontremos. ¿Cómo se llama la protagonista de Maleducada? Paula. Paula, increíble. Bueno, cuéntanos la historia de Paula. ¿Qué pasa con ella? ¿Quién es Paula? ¿Fue una historia real? ¿Cómo toca tu corazón? Sí. ¿Cómo puede cambiar la vida de muchos jóvenes y de muchas familias? Paula es una niña que lo tiene todo. Es una niña que es hermosa, popular, que sus padres tienen mucho dinero, que además de eso su padre es parte del gobierno, siempre ha sido embajador, ministro, político, bueno, toda esta clase de cosas. Y ella empieza a contar cómo se desconectó de sus papás, cómo su mamá se la pasaba, estaba más enfocada en ayudar a otros, cuando la que necesitaba su ayuda era su propia hija. Cómo su papá, pues lógicamente por cuestiones de su trabajo, pues no podía estar en casa, y pues ella, la crianza la hacen su nana, su conductor, ¿sí? Y va a un colegio, en el colegio le dicen que ella tiene que hablar en un idioma determinado, que no es el español, y en ese caso normalmente le pasan cosas. La roba una niña, le roba sus onces, muy pequeña, y cuando le pasa eso, pues entonces ella empieza a decirle a la mamá: mamá, me está pasando esto, y la mamá le dice: es que tú te crees el centro del universo. Y va donde la profesora, y la profesora le dice: si usted no habla en este idioma, no le va a poner atención. Entonces le pregunta: ¿a quién? Al conductor, y el conductor le dice: niña Paula, no se deje, no sea boba, cuando la vuelvan a robar, coja y péguele a la china esa. Y ella hace eso, pone unas galletas Oreo de trampa, y agarra la lonchera, y una lonchera de metal, ¿no? Y apenas la niña coge las galletas, esta le zampa 3 loncherazos, bueno, 2, en el tercero no alcanzó, en la cara. ¿Qué pasa? Expulsada. ¿Cuál es la reacción de los papás? Qué vergüenza con la otra familia, que van a decir en el club que mi hija es un monstruo. Entonces la decisión es enviarla fuera del país a un internado en Londres, donde ella prácticamente pasa su adolescencia. Después de que le suceden cosas allá por sus malas decisiones, vuelve a Bogotá. ¿Qué le sucede en Londres? Empieza el coqueteo con las drogas, se siente sola porque tiene ese cambio de niña a mujer. Le llega a su primer periodo y no tiene a su mamá al lado. Y cuando le escribe a la mamá y le dice: mamá, me pasó esto, la mamá le dice: no te preocupes, yo le escribo a la gente de la enfermería para que te atienda bien. Entonces ella lo único que quería era un abrazo, una agüita caliente, un té, y que le dijeran que al otro día se va a sentir mejor. Y ella empieza a tener una amiga, y esa amiga la lleva, pues es una niña mucho más grande,
problemática, y entonces la lleva a fiestas y en las fiestas le pasan cosas, drogas, bueno, y ya se devuelve y cuando se devuelve llega a a un colegio muy prestigioso en Colombia y pues pasa que cuando tú tienes unos jovencitos con guardaespaldas, dinero, poder, pues hacen todo lo que quieren. Y ella se vuelve amiga de ellos porque pues, o sea, Los populares. claro, porque ella es hermosa, es una niña que habla 4 idiomas, que digamos, todos la desean, bueno, una cantidad de cosas. Entonces ella cree que encaja ahí, pero ella quería estar en otro sitio. ¿Pero qué sucede? Pues nos dejamos llevar por lo que impone la sociedad. Y así ella empieza a tomar muy malas decisiones, desde las estupideces de cosas de bullying normal, de ponerle apodos a alguien, hasta ya cometer un crimen, que es lo que sucede ahí. Y esa niña tiene una distancia de sus padres tan grande y tan dolorosa, que no puede con todo eso, y eso la lleva en una vida desenfrenada. Maleducada no es Paula, maleducada es toda la sociedad. La gente siempre ve la portada de Maleducada y creen que eso debe ser una chica Qué niña terrible. tan malcriada. No, la niña, cuando lean, ojalá que lo lean, y los que lo han leído lo saben, cuando lean el libro se van a dar cuenta que ella no es maleducada. Es una niña que siempre está buscando como que todo el mundo esté más tranquilo, encontrar un sitio donde encajar, pero no lo haya porque no encuentra eco en sus papás. Maleducada. ¿Cuántas veces nosotros tildamos a los jóvenes, a los adolescentes de maleducados, pataletudos, caprichosos? A los papás, a los docentes, a los televidentes en general, les digo que lo que más me impactó a mí de este libro y de estos libros que ha escrito Antonio es ese mundo tóxico, contaminado, oculto, ese bajo mundo en el que están sometidos nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes desde una temprana edad, desde quizá los 12, 13, 14 años, que nosotros como padres no conocemos. Los hijos salen de nuestra casa, van al colegio, van a la universidad, van a las fiestas, a una vida nocturna terrible. ¿Conoce usted la vida de sus hijos? ¿Conoce usted lo que está pasando realmente en la vida de sus hijos, en ese mundo oculto, subterráneo, en donde ellos muchas veces se sumergen y nosotros no nos enteramos? Esto es, Antonio, lo que más me ha impactado de tus 3 libros: Maleducada, La extraña en mí y Un silencio prohibido. Esos 3 libros maravillosos que realmente debemos leer nos muestran ese oculto mundo oscuro en donde nuestros hijos están. ¿Qué pasa en ese mundo? Es un mundo casi impenetrable, impugnable, porque nosotros mismos nos hemos hecho los ciegos ante esa clase de cosas. Hay muchos papás que fácil, por ejemplo en Maleducada sucede, tome las llaves y váyase para el Peñón, ¿sí? Con sus amigos, con tal de no tenerlos acá, y haga lo que quiera. Esa clase de situaciones, por ejemplo, fomentan que pues, los muchachos estén sin supervisión, y pues adolescentes sin supervisión, por curiosidad, por lo que sea, pues van a hacer cosas que no son buenas para ellos. Y lo mismo sucede, digamos, pues en las otras historias. Básicamente es que los adolescentes cada vez copian más situaciones que vienen de las películas, de otros países, de tendencias. Ahora con toda la información que hay a un clic, fácilmente, pues yo puedo hacer lo que quiera, y pues todo esto lo ocultan en voy a hacer un trabajo en grupo, bueno, una cantidad de cosas que hay ahí. Y por ejemplo el consumo de alcohol, cómo ellos empiezan con el alcohol, cómo siguen con las drogas sintéticas. La gente siempre está pensando en la marihuana y la cocaína, pero pues la cantidad de drogas sintéticas que hay es impresionante, y que fácilmente pues no se detecta con facilidad. Entonces los muchachos viven en una cantidad con situaciones riesgosas que pueden vulnerarlos a ellos y a otras personas. ¿Por qué no nos cuentas anécdotas específicas de
de tus libros, de lo que tú alcanzaste a vivir como docente en los colegios, de esos jóvenes que acompañaste, que escuchaste, que consolaste? Ahí, por ejemplo, me sucedió con un estudiante en un colegio en donde él me dice, y está en Maleducada, dice, profe, tengo mucho dolor abdominal. Entonces le digo, no, váyase para enfermería. Entonces él se va para la enfermería. Y cuando vemos que la enfermera dice, no, hay que llamar a los papás porque este muchacho al parecer tiene apendicitis. Entonces, cuando yo voy a llamar a los papás, él me dice, profe, no los va a llamar. Y yo, ¿por qué? Dice, es que lo que pasa es que anoche estuvimos tomando con unos amigos. Bueno, tomando fue una... Yo cogí, hicimos un challenge, un desafío, y cogí un tampón, lo sumergí en aguardiente y me lo introduje por el ano. Y entonces yo le dije, ¿usted para qué hizo eso? Y dice, pues para quedar borracho y no llegar con tufo, porque mi papá me coge a que venga a ver, usted tiene tufo y no sé qué. Y no me pude sacar eso. ¿Y ese era el dolor que tenía? El dolor que tenía era eso, de alguna manera le estaba causando alguna molestia, y entonces pues lógicamente tocó llamar a los papás y bueno, es una cantidad de cosas. En Maleducada yo cuento más o menos la historia de lo que les pasa a ellos con esa clase de cosas. Los muchachos buscan cómo evitar la aduana de los papás. La aduana. Todo el tiempo. Para muchos papás, por ejemplo, es un riesgo que un profesor asigne una clase, un trabajo en grupo, perdón, y que cómo les van a poner un trabajo en grupo que tienen que hacer a las 3 de la tarde esos pobres muchachos para en un taxi, de pronto les pasa algo. Pero yo, que he tenido muchas veces a mis exalumnos, a los alumnos los he tenido en Facebook, veo que ponen videos de cómo fulanito o fulanita estaba borracha. Y entonces los papás no se dan, o no sé si es que no se dan cuenta, o si quieren hacer los que no se dan cuenta, pero los muchachos les llegan 3, 4 de la mañana borrachos. Y ellos cuentan las historias. Yo las escuchaba en la ruta del colegio, cómo ellos contaban cómo se emborrachaban, cómo hacían cosas. ¿A las 3 de la tarde un miércoles? No, fácil. Ellos dicen que van a salir un momento de cumpleaños de no sé quién. No tiene que ser la excusa del trabajo en grupo. Puede ser la fiesta de cumpleaños de alguien. No, es que allá va a estar la mamá de no sé quién. Mentiras, no está nadie. ¿Qué pasa, Antonio, también con el tema de la promiscuidad? ¿Cómo estos jóvenes abusan de su cuerpo con una promiscuidad increíble, tienen relaciones con todo el mundo? No hay como ese sentido del amor, del respeto, del compromiso. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestros jóvenes? Ahora se ha poquito amplificado más la cosa por una sencilla razón, y es por las redes sociales. Uno ve las niñas, y las niñas ponen fotografías como si se estuvieran vendiendo, ¿sí? Un poquito tratando de imitar a las supermodelos y esta clase de cosas, pero lo están mostrando así. Lo otro es el sexting, ¿no? Es enviar fotografías en ropa interior o desnudas, o desnudos, a través de WhatsApp, que es donde caen muchos, inclusive en sus propios desafíos. Entonces empiezan a hacer concursos, en muchas ocasiones detectamos concursos de quién es la que está más buena o quién es el que está más bueno, el más sexy, y se enviaban esas fotografías que ellos finalmente o ingenuamente no sabían en manos de quién iban a quedar. Y pues lógicamente un niño que tiene eso ya después puesto en la red o mandado a través de WhatsApp, ya perdiste absolutamente todo el año. Entonces ellos empiezan por ahí y después empiezan las presiones de por qué fulanito o fulanita es virgen, entonces hay que hacer lo que no, y empieza una vida sexual muy apresurada y agitada. ¿A qué edad? Estamos hablando de edades muy cortas, 13 años,
Tenemos niñas que ya, que un poquito antes de pronto, pero sí, niñas que, por ejemplo, una vez me sucedió que yo le dije a una mamá lo que había pasado en una fiesta de estas en el Peñón, por ejemplo, y la mamá me dijo, pues yo lo único que quiero es que mi hija sea feliz. Esa fue la respuesta. Entonces, cuando no hay valores, cuando no hay respeto, ellos empiezan y creen que eso está bien. Entonces, cada vez que tienen un novio o una novia, van a eso. O no necesariamente tienen que tener un novio o una novia. Puede ser, por ejemplo, que fuera una fiesta y les dio por hacer lo que llaman el famoso carrusel, que es una niña que tenga en La extrañas mí, hay una parte donde sucede eso, donde una niña tiene relaciones con varios niños en la misma noche. En la misma noche. Y lo llaman el carrusel. Y bueno, una cantidad de cosas, cada vez es más nuevo, ¿no? Aterrador, aterrador. Pues los invitamos a que lean este libro, Maleducada, a los otros 2 libros que Antonio ha escrito, porque realmente debemos abrir los ojos, debemos ver ese mundo oculto que rodea a nuestros hijos, qué pasa con nuestros hijos cuando salen de casa, cuáles son las consecuencias emocionales, biológicas y espirituales en la vida de nuestros hijos cuando caen realmente en estas trampas de la oscuridad, del sinsentido, de la falta de moral, del relativismo moral en el que está cayendo hoy en día nuestra sociedad, especialmente nuestros jóvenes. Y Antonio nos ha querido mostrar esta cruda realidad a través de sus libros. Así que vamos a leer estos libros, vamos a mirar realmente qué es lo que está pasando en esa soledad en la que a veces nuestros hijos se esconden. Vamos a dejarlos con la frase de la semana, porque Antonio tuvo muchísimos obstáculos para llegar a terminar de escribir estos libros que hoy en día están llenando tantas bibliotecas en Colombia y en el mundo. Así que, ¿cuál es esa frase, Antonio, que nos dejas hoy para reflexionar esta semana? Bueno, como están diciendo por ahí, obedece a tu terquedad. Ser terco vale la pena. Y realmente eso es lo que yo quiero que la gente se dé cuenta. Estos libros nacieron de la terquedad. De tu terquedad, sí, ¿no? Obedece a tu terquedad. Entonces eso es, papás, obedezcan ustedes también a su terquedad, quizá ese sexto sentido, cuando sospechamos algo en la vida de nuestros hijos, cuando sentimos algo en la vida de nuestros hijos y a veces nos dicen, papá, mamá, no seas tan intenso, no te montes videos, obedece a tu terquedad. Y también obedece a tu terquedad con esa tenacidad que debemos tener para alcanzar nuestras metas. A los jóvenes, a los adolescentes, a las personas que tienen un sueño en la vida, obedezcamos a esa terquedad, porque es ahí en donde realmente podremos lograr ese sueño que tanto queremos, ese triunfo que queremos tener en nuestra vida para ser personas especiales que dejemos una huella en el mundo. Así que vamos a reflexionar esta semana sobre la terquedad que nos construye. Y te agradecemos, Antonio, por haber venido a nuestro programa. Realmente nos has dejado historias impactantes a través de tus 3 libros y te deseamos muchos éxitos. Esperamos tus ejemplares en inglés. Eso espero. Ojalá, sí, es un sueño. Claro que sí. Muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo programa.